Sí, les comentaba que para aquellos que es primera vez que nos acompañan, pues nosotros somos un proyecto en el que están interviniendo varios especialistas en diferentes temas, en diferentes áreas, pues con la intención de ofrecerles información, de ofrecerles cursos, talleres, dirigidos principalmente a personas de 50 y más, y que, bueno, nosotros estamos pretendiendo contribuir un poco en mejorar la calidad de vida de las personas que están en esta etapa y pasando pues diferentes momentos en los que necesitamos de repente algún acompañamiento, algún apoyo. Y bueno, hemos tenido diferentes expositores en áreas todos de la salud, tanto física como mental, intelectual y demás, ¿no? Y de lo que se trata, pues de que aprendamos también todos de todos y que sea esta una comunidad en la que cada vez nos sintamos más fortalecidos con información valiosa y información útil, porque ahorita, como ustedes saben, estamos llenos de información de todo tipo, ¿verdad? Pero bueno, pues para no extendernos más, les voy a compartir la pantalla, voy a presentarles a nuestra expositora de hoy. Permítanme un segundito. Bien, pues la doctora Rebeca Galindo, que nos acompaña en este webinar, ella tiene una especialidad en medicina del deporte y la actividad física. Actualmente ella ya cuenta con más de 30 años de experiencia en estas áreas y se ha desarrollado en la medicina del deporte y la actividad física principalmente en evaluaciones médico-deportivas, en atención médica en eventos deportivos, supervisión también de las prácticas de los alumnos de la especialidad de medicina del deporte en la UNAM. Ella actualmente es titular de la materia de fisiología del ejercicio en el diplomado de entrenamiento deportivo impartido en el Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte y cuenta con una maestría en rehabilitación neurológica y una especialidad también en administración de servicios gerontológicos. Entre otros cursos que imparte se encuentra el de antropometría y nutrición y actividad física y vejez. Entonces, en esta ocasión, ella nos va a hablar sobre pues un tema de fundamental importancia que está relacionado con las personas que se dedican al cuidado de otras personas y todas las implicaciones que esto tiene. Bueno, pues sin más les voy a pasar el micrófono a la doctora Rebeca y estamos aquí al pendiente de sus comentarios y preguntas en el chat. Adelante, Rebeca, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto que podamos estar en contacto, aunque sea vía remota, pero podernos ver. Me da gusto ver algunas cámaras encendidas y eso, bueno, es como muy alentador para el ponente, porque de lo contrario es como si le estuviera uno hablando solamente a la computadora, ¿no? Pero bueno, quien pueda hacerlo, se los agradeceré y quien no, bueno, pues no hay ningún problema. Em, pues ustedes se preguntarán por qué un médico del deporte está hablando sobre cuidadores, ¿no? O por qué fue el tema que yo elegí cuando Aurora me invitó a participar en este webinar. Pues es que creo que los cuidadores se van a tomar un papel protagónico en nuestras vidas como adultos mayores y en general en toda la población, ¿no? Y la grave situación que existe con los cuidadores es que pues no están adecuadamente preparados. Entonces, bueno, eh, quería hablarles un poquito antes sobre el volumen y la estructura de la población que actualmente tenemos en la Ciudad de México, bueno, en la República Mexicana, el número de personas que somos y el número de población adulta que corresponde para el total de los millones de personas que vivimos en la República Mexicana. Bueno, al respecto, tenemos lo que conocemos como la pirámide poblacional y esta pirámide poblacional corresponde a 1970, cuando todavía contábamos o pensábamos
que contábamos con un bono demográfico y con un bono económico, ¿no? En donde la base de la pirámide era las personitas recién nacidas, y en la cúspide de la pirámide, pues estábamos las personas mayores de 60 años y éramos las menos en la población general. Pero ¿qué pasa en el 2020? Pues empieza a haber una transformación de esta pirámide demográfica y económica, y entonces vemos que la población infantil empieza a disminuir y empiezan a ensancharse un poquito las edades ya a partir de los 40, 50. Y ahora en el 2023, perdón, en el 2023, estamos viendo cómo la población de 40 años, más o menos, entre 30 y 40 años, están formando el grueso de la parte económicamente de la que vamos a depender y de la que van a depender ellos al final de cuando estén en esta etapa de la vida. Es que vemos que su bono económico y su bono demográfico está disminuyendo drásticamente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, pues vemos que en México tiene más de 15 millones de adultos mayores y solo 841 geriatras certificados. Ese es el primer problema que presenta y el primer reto que tenemos como sistema de salud, la capacitación de profesionales de la salud, médicos profesionales que quieran hacer una especialidad en geriatría. Como pueden ustedes observar, pues ni siquiera nos toca de geriatra por persona, ni por 10 personas nos toca un geriatra, y es básica la parte en la que el geriatra tiene que intervenir. También quisiera como desmitificar la edad de intervención de un geriatra. Tenemos la idea de que el geriatra va a empezar a intervenir en nuestras vidas a partir de que cumplimos 60 años, porque así lo dice la estadística, ¿no? Las personas a los 60 años se vuelven adultos mayores. Y entonces ahora sí, su médico es el geriatra. Pues no, en realidad debemos de ir a visitar al geriatra a partir de que cumplimos entre 30 y 35 años, porque la misión del geriatra es hacer medicina de primer nivel, medicina preventiva, y evitar que lleguemos con fallas a edades más tardías, ¿no? Prevenir problemas como hipertensión, diabetes y todas las degenerativas que están haciendo que la población se vea afectada económicamente, y pues ya no tenemos gente que esté manteniendo este sistema de salud, por eso se vuelve insostenible, ¿no? Entonces, la dependencia en personas mayores en México está como sigue, ¿no? Las personas mayores dependientes son 2.941.000 y más, ¿no? Que corresponde al 14% de la población. Y de esos 2.941.000 tienen desde dependencia leve a dependencia grave. ¿Y cuántos están con cuidadores y cuántos están sin cuidadores? Lo estamos observando en la gráfica. Y las personas mayores dependientes con cuidadores es 1.200.794.000, que corresponde al 41% de la población adulta mayor en la República Mexicana. Bueno, aquí están los datos, son un poco atrasados, no encontré más recientes del 2019, pero supongo que esto ha ido en aumento, ¿no? Entonces, bueno, la idea de dependencia de un grupo de edad va permeando sobre todo el núcleo familiar, ya que al hablar de un cuidador con frecuencia se piensa en el contexto familiar como el primer responsable del proveedor de proveer cuidados. Sin embargo, cuidar a las personas mayores ya no es exclusivo de la familia, pues existen instituciones que brindan esta atención tanto a nivel público como privado. Aquí es importante pensar que en este tipo de situaciones, por cultura, siempre pensamos que, bueno, y de hecho el formato que existe actualmente no son las casas de retiro para los adultos mayores. Esto ya fue superado en otras poblaciones de mayor poder adquisitivo y de mayor nivel cultural. Entonces, se volvió al esquema de que el adulto mayor no sea segregado a un centro de retiro, sino que se quede
en el núcleo familiar. Pero representa un gran problema porque al quedarse en el núcleo familiar, pues casi todos salen a trabajar, ¿no? Porque pues ya no es como antes que se quedaba una persona o el mismo adulto mayor se podía quedar en su casa sin necesidad de tener compañía y podía hacer sus cosas en forma independiente. Ahora todos salen a trabajar, entonces el adulto mayor se queda solo o no, el adulto mayor, y también quiero hacer un poco de énfasis que no solamente a partir de los 65 años, sino hay muchas personas que tienen en edades más tempranas algunas limitaciones y discapacidades también. Y entonces se vuelve un problema para la familia porque ¿quién se queda a cuidar a esa persona que requiere cuidados? Y generalmente, bueno, en el caso de los hijos, nos quedamos las mamás y los cuidamos. En el caso de los papás, a veces alguna de las mujeres, porque por cultura estamos como predestinadas a ser cuidadoras primarias, de las mujeres de la familia puede quedarse a cuidar al familiar adulto mayor. Y entonces esto finalmente no es como muy eh, agradable para la persona a veces porque pues también tiene que hacer algunas actividades, pero lo asumen, se asume y dice, bueno, pues tengo que cuidarlo porque es mi hijo, porque es mi hija, porque es mi padre, porque es mi madre, porque fue mi tía, etcétera, etcétera. Pero tampoco cuenta con las herramientas necesarias en cuanto a ver, voy a dejar de compartir para verlos, a los que pueda ver. Este, a ver, es cierto. Ah, sí, ya dejé de compartir. Entonces, esto se ve como un poquito complicada, es un panorama complicado, porque los cuidadores primarios, pues son los que están encargados precisamente de darle apoyo a la persona, pero a veces no están preparados ni siquiera para poderse cuidar ellos mismos. Hay veces que hay que movilizar a uno, a la persona que estamos cuidando y no tenemos el conocimiento necesario ni las herramientas necesarias para hacerlo. ¿Y qué sucede? Que pues terminamos lastimándonos nosotros lejos de poder seguir ayudando a nuestro familiar, ¿no? La otra situación que ocurre con mucha frecuencia es lo que se denomina fatiga del cuidador. Esta fatiga del cuidador se presenta porque no hay una red de apoyo familiar lo suficientemente amplia para poder tomar unidades, tiempos de respiro los cuidadores, ¿no? Entonces están las 24 por 7, los 365 días del año tienen que estar dispuestos para cuidar a la persona. Y terminan enfermando también ellos, ¿no? Porque no es una cuestión fácil el estar cuidándolos. Afortunadamente ya se cuenta con la formación de cuidadores, ¿no? Que ese es el otro problema que a veces no tenemos, no contamos con la persona que esté capacitada para cuidar a nuestro familiar, ¿no? Tenemos la cuestión de, entonces, quién es el cuidador? Ya decíamos, es quien se encarga de la persona mayor, pero no solo de la persona mayor, sino de la persona con discapacidad, con la pérdida de la posibilidad de realizar sus actividades básicas de la vida diaria. Y como ya vimos, hay personas que necesitan, estadísticamente hablando, necesitan más apoyo y hay personas que necesitan menos apoyo. Sin embargo, sigue siendo la necesidad de estar un miembro de la familia presente. A la persona que tiene el, podríamos decir, esta actividad, se clasifican en las personas que son cuidadoras informales y las formales. Las personas que son informales es de las que yo les estaba hablando en este momento. Generalmente es el familiar, el que se queda a cuidar al paciente, ¿no? O a la persona. Y pues no tiene la capacitación ni médica ni, ni profesional de ningún tipo, ¿no?
si hay que movilizarlo, si hay que darle medicamentos, si hay que estarle tomando algunas constantes vitales, o estarle tomando la presión, o estarle tomando los niveles de glucosa, o si tiene algún evento no deseado o infortunado, pues la persona no cuenta con las herramientas cognitivas y profesionales para poderlos auxiliar. Entonces pueden suceder muchas cosas en la casa, que se caiga la persona, que resbale, que se queme, que utilice la estufa y bueno, entonces se vuelve un caos porque eh, especialmente con las personas que tienen problemas de demencia, que desafortunadamente también va en aumento, estas personas, pues hay que estar como policía prácticamente atrás de ellas para evitar que se hagan daño, ¿no? Y que provoquen un accidente. Y eso imagínenselo las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es agotador para la persona, para el cuidador, y a veces la familia no constituye esas herramientas o esa forma de red de apoyo, ¿no? Lo ideal es que en este caso quien ayuda mucho a la organización de la familia para la parte del cuidado es el geriatra. El geriatra también hace parte de la labor social y acude al hogar de la persona y habla con las personas que son responsables del paciente y les dice que hay necesidad de que se queden a cuidar a su paciente las 24 horas del día. O sea, los que tuvimos la oportunidad de vernos la clase, bueno, la plática pasada sobre fragilidad, porque empiezan a tener problemas y se caen fácilmente, o tienen problemas de osteoporosis y se fracturan la cadera. Entonces ya no pueden quedarse solos, ni siquiera para dormir. Entonces el geriatra llega y habla con la familia y les dice, bueno, pues tienen que organizarse y quien no pueda ayudar económicamente, pues tendrá que ayudar en especie y pues de alguna forma hace consciente a la familia de la necesidad de apoyar a la persona que tenían destinada para ser cuidador primario, ¿no? Entonces, vemos que estos son los informales básicamente, y bueno, los formales son, son aquellas personas que se están formando. Afortunadamente ya también hay lugares en donde se hace la formación de profesionales para el cuidado de los adultos mayores. Y porque antes se recurría a los servicios del personal de enfermería, ¿no? Y existían, y de hecho todavía existen como agencias de cuidadores, pero también hay que tener mucho cuidado al momento de seleccionar un cuidador, independientemente de su nivel de profesión, independientemente de que tenga su constancia de que estudia enfermería, ya sea a nivel auxiliar o a nivel licenciatura, tenemos que asegurarnos de que es una persona pues de confianza, porque vamos a depositar en ella pues una vida, ¿no? La apreciable vida humana de nuestro familiar. Entonces tenemos que tener presente que no solamente vamos a pedirle sus constancias escolares, sino también tenemos que pedirle sus referencias, ¿no? ¿Qué referencias tiene? En dónde se ha formado, etcétera, ¿no? A veces por la desesperación que podemos presentar por esta carencia de personas ya formadas profesionalmente, elegimos pues a la vecina, ¿no? O a alguien que no tiene trabajo y quiere integrar el grupo de personas que apoyen en el cuidado. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que finalmente no pueden cumplir nuestras expectativas, ¿no? Del cuidado de nuestro familiar. Entonces, bueno, yo en lo personal les puedo sugerir que es muy importante la parte del currículum, pero también es importante platicar con la persona, ver las referencias de la persona, y la otra alternativa es poner pues cámaras de vigilancia en el lugar donde se encuentra el cuidador y nuestro paciente, porque también hay abuso de parte de los cuidadores, ¿no? Nosotros a lo mejor nos desesperamos, pero no agredimos a nuestro familiar, pero una persona extraña pues puede desesperarse y agredir al familiar, ¿no? A la persona que estaba bajo su cuidado.
Entonces, ¿cuáles son los desafíos más importantes? Pues que no reciben remuneración alguna, ¿no? Por ejemplo, yo puedo cuidar a mi hijo, a mi papá, a mi mamá, y a veces ni siquiera las gracias me dan mis hermanos o mis familiares porque estoy cuidando a mi familiar, ¿no? Y vuelvo a repetir, una responsabilidad muy grande. Se enfrentan a las labores del cuidado sin capacitación previa, que ya lo habíamos comentado, y cambian sus responsabilidades de cuidado con el trabajo perdón, combinan estas actividades, el del cuidado y las actividades personales. Y muchas veces nuestras actividades personales las relegamos, ¿no? Y entonces ya no salimos de la casa porque no se puede quedar solo, ya no tenemos contacto con familiares o con amigos porque no se puede quedar solo. Y entonces nos vamos nosotros también aislando de todos los demás y ocurre en muchas ocasiones que enferma el cuidador, incluso a veces fallece el cuidador y la persona a la que está cuidando está bien, o sea, porque no nos dimos cuenta de que la persona estaba cayendo en esto que yo les mencionaba, que es la fatiga del cuidador. Y entonces les decía de las personas que se preparan para hacer esta actividad, ya específicamente es el cuidador, porque bueno, tienen algunas funciones los cuidadores. Es importante también darnos cuenta de que no van a llegar a hacernos el aseo de nuestra casa, que no van a llegar a lavar la ropa de nuestro familiar, que van a llegar a apoyar en el cuidado de las actividades de la vida diaria, bañarlo, vestirlo, darle de comer, darle sus medicamentos, ponerlo a caminar. Algunos de ellos pueden hacerle o realizarle ejercicios si es que él no puede hacerlos, estimularles la parte intelectual a través de juegos, a través de memoramas, a través de actividades específicas que como cuidadores formales ya se les ha formado. Es importante también distinguir que no es el cuidador formal, no es un gerontólogo. ¿Qué hace el gerontólogo? Pues el gerontólogo es el profesional de la salud que se dedica a ver la, el bienestar físico, psicológico y social del anciano. Ahí sí es el anciano. Se dedica a ver eso y se dedica a dar apoyo a la familia para poder buscar herramientas que le sean necesarias para que la persona tenga la mejor calidad de vida que se pueda de acuerdo a sus padecimientos. Y también hay unas que se llaman gericultistas, yo no sé si alguna vez las han escuchado, pero son más bien como personas que dan algún tipo de terapia ocupacional. Entonces, bueno, se ha ampliado tanto la gama de personas que participan en el cuidado del adulto mayor, pero que no es su perfil realmente para el cuidado. El perfil es el que yo les estoy diciendo y que tiene que ejecutar las órdenes del médico que está tratando al paciente, tiene que hacer la labor, incluso a veces de convencimiento de que hagan ejercicio los pacientes y vigilar que lo hagan de una forma adecuada, ¿no? Entonces, ellos tienen más motivación porque existe una remuneración. Existe una remuneración, además de todo, están tiempos breves con el paciente, con la persona, o no sé, a lo mejor 8 horas, pero se van a su casa y se olvidan de que estuvieron cuidando vamos a poner un ejemplo, se olvidan de que estuvieron cuidando a mi mamá, ¿no? Y en cambio, si yo me dedicara las 24 horas de cuidar a mi mamá, pues no me iba o sea, no me iba a olvidar de ella en ningún momento. Y en cambio ellos pues tienen otra, o, digamos, no son familia, ¿no? Y no tienen esa posibilidad, bueno, pueden presentar esa posibilidad de cansancio y fatiga, pero tienen una vida propia, ¿no? Que está alejada de la familia. Entonces es importante también ver eso, tienen la posibilidad de que si estoy en la condición económica de hacerlo, darles seguridad social, que debería de ser para todos realmente, darles seguridad social, darles alimento, darles una habitación si es que se van a quedar a cuidar al paciente en la noche, etcétera. Esos son los compromisos que se deben de establecer, ¿no? Y lo ideal sería hacer un contrato en el que se comprometan, se compromete
la persona que lo contrata como ellos a cumplir con ciertas actividades. Pero vuelvo a repetir, es cuidador. En algunas ocasiones es acompañante. ¿Cuál sería la diferencia? El acompañante sería más bien para las personas que tienen una discapacidad física moderada, ¿no? Que pueden hacer sus actividades, se bañan solas, se lavan los dientes solos, se pueden servir y sentarse a comer solos, etcétera. Pero tienen un riesgo de fragilidad porque ya se cayó una vez, porque ya se fracturó, porque tiene problemas de demencia, aunque pueda hacer muchas cosas, pero como no tiene la capacidad intelectual de poder elegir, pues entonces, ¿qué pasa? Que esta persona necesita de un cuidador, ¿no? Y entonces, más bien de un acompañante, ¿no? Y el cuidador, pues sí, es el que llega, lo ayuda a bañarse, lo ayuda a cambiarse de pijama, lo ayuda a desayunar, a veces le puede preparar el desayuno, Aquí la etc. Mari. Correcto. Entonces, Muy bien, gracias, Mari. bueno, ya les decía que no debemos de confundir las acciones de un cuidador con una persona que nos va a apoyar en hacer cosas de nuestro familiar, como lavarle la ropa, etcétera, sino se dedica exclusivamente a la parte del cuidado del adulto mayor, ¿no? Em, y bueno, pues ya les decía aquí también más o menos en qué consiste la actividad que realiza un cuidador, ¿no? Y un acompañante también, pero em, bueno, también ya se los había mencionado, el uso positivo del tiempo, el manejo de algunos recursos financieros, incluso el pago de servicios, ayudarles a hacer las compras. Hay muchos cuidadores que los llevan a la tienda y les permiten que ellos elijan la comida que quieren comer, o sea, que ellos se sientan lo menos inválidos, por decirlo de alguna manera, o lo menos se siga respetando su decisión y se siga respetando lo que ellos desean hacer con sus cosas, ¿no? Eh, en este sentido, algunos de los retos en los que eh, presenta nuestro país es fomentar y desarrollar la investigación en cuidado de largo plazo, ¿no? Bueno, y no solamente en nuestro país, sino todo el mundo, porque esta pirámide que les presenté en un inicio no es nada más en el nivel de la República Mexicana. Si vemos pirámides internacionales, pues sigue lo mismo, ¿no? Es esa constante en la que ya hay menos niños, que es la base, y ya va engrosándose más la parte del medio de la pirámide, ¿no? Entonces, nos deberíamos de preocupar a nivel mundial sobre buscar y fomentar la investigación en el cuidado del adulto mayor, ¿no? Incluso en crear eh, materiales que los puedan ayudar a ellos a ser lo más independientemente posibles, ¿no? Por ejemplo, hay algunas herramientas que se pueden utilizar que les ayudan a calzarse los zapatos, ¿no? Sin tener que agacharse, que les ayudan a vestirse o a bañarse de una manera más fácil, ¿no? Tapetes que se ponen en el piso para que se froten sus pies, etcétera. Entonces, es importante además investigar sobre todo esto. Otra de las cuestiones es la parte de arquitectónica, ¿no? De nuestros hogares. Generalmente no tomamos mucho en cuenta y cuando somos jóvenes, pues decidimos vivir, no sé, en un departamento que se encuentra en un cuarto piso, en un quinto piso, y no hay elevador o cosas por el estilo, y no le tomamos la mayor importancia porque finalmente estamos jóvenes y podemos estar subiendo y bajando. O decidimos poner un determinado piso en nuestras casas, que no es un piso seguro, ¿no? Que es un piso resbaloso. Los baños son muy pequeños a veces y no permiten que se les puedan poder poner aditamentos. Entonces, aquí es donde entra la parte del gerontólogo. El gerontólogo va y visita el domicilio del paciente, revisa las condiciones de seguridad,
ve los posibles riesgos que representan un tapete, que representa no sé, una extensión, un mueble mal colocado, etcétera, le hace referencia al familiar y entonces hay que hacer las adecuaciones. Lo ideal sería que la mayor parte del tiempo que puedan hacer las cosas sin estos apoyos, por ejemplo, hay personas que tienen casas de un piso y entonces decidimos como familiares y decimos, bueno, que se baje y vamos a improvisar una recámara en la sala, que se baje y bueno, ahí está todo cerca, ya no camina, ya no sube las escaleras y demás. Eso no es lo más idóneo, por ejemplo. Lo idóneo es que si todavía puede subir, aunque suba despacio las escaleras, que siga teniendo su casa como la persona la tenía. Hasta cuando ya de verdad no puede caminar, no puede ni siquiera subir las escaleras, entonces ahí sí podemos hacer adecuaciones de este tipo, ¿no? Que en general tampoco la ciudad está diseñada para este tipo de necesidades de las personas, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir trabajando en estas cuestiones, ¿no? Eh, em, ya decía que el gerontólogo dota de esta información, ¿no? Porque los gerontólogos, bueno, también hacen labores de trabajo social y demás, de ver las condiciones en las que se encuentra la familia en general y también canalizar si es necesario el apoyo de un psicólogo, si es necesario el apoyo de un arquitecto o de no sé, de alguien que pueda poner pasamanos o cuestiones de seguridad para la casa, ¿no? Y explicarle a los familiares la necesidad de hacerlo. Exhortar a las instituciones a brindar los servicios de cuidado, a que sean sensibles a las necesidades clínicas y de atención. Esto es un poquito más, si el pagar un cuidador externo o un cuidador profesional es complicado, pues imagínense qué tan difícil será que las instituciones nos puedan proveer de cuidadores, ¿no? Esto implicaría una erogación muy importante del presupuesto y creo que lo que deberíamos de hacer es como sector salud, como instituciones de salud, más bien promover el que las personas a edades tempranas acudan con el médico para que les digan que están sanos, les digan que están sanos. La idea es que vayan y les digan eso, ¿no? Y esa es nuestra función como médicos del deporte. Nosotros tenía un profesor que decía, somos los médicos de las personas sanas, ¿no? Independientemente de la edad, porque de acuerdo al examen que se hace, que ya lo habíamos platicado en algún momento, quienes hayan entrado la webinar pasada, nosotros podemos decir qué tan sano y qué tan enfermo está una persona para poder continuar y poder realizar una actividad física. Entonces, es importante la prevención para evitar y retrasar lo más posible el gasto de pagarle a un cuidador o de que una persona de nuestra familia se encargue del cuidado, ¿no? Bueno, ya está esto de impartir cursos y estándares de certificación nacional para profesionales y cuidadores informales. Ya hay cursos en el Instituto Nacional del Seguro Social, imparte cursos gratuitos para cuidadores, en donde les enseña las cuestiones básicas. Le digo, aparentemente no tiene mucha importancia si lo levanto de una forma o lo levanto de otra, pero sí, también tiene que cuidarse el cuidador. Institucionalizar los cuidados de largo plazo, pues todo depende porque no hay muchas instituciones que puedan ofrecer este servicio, incluso los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, que están al final de su ciclo de vida, por alguna razón, pues va el tanatólogo y les ayuda, pero no los pueden tener en instituciones, no hay instituciones gubernamentales para esto, solamente instituciones privadas en donde uno puede llevar a su paciente y estar a cuidado, ¿no? Pero finalmente les digo, no es lo más idóneo, ¿no? Crear comunidades de práctica y de aprendizaje a fin de
de esta actividad en los hogares a través de capacitación interdisciplinaria. Sí, lo ideal es que todos estemos informados de cómo podemos cuidar a nuestro paciente, ¿no? Y no lo hagamos sin la debida supervisión del médico, del gerontólogo, por lo menos del médico y del médico geriatra, porque infortunadamente los médicos generales pues no tienen la capacidad de, de entender el envejecimiento, porque el proceso de envejecimiento que inicia a los 30, 35 años es muy complejo a nivel de todas las partes de nuestro cuerpo, de todos nuestros aparatos y sistemas, cómo se va deteriorando paulatinamente y cómo podemos ir mejorando esta situación. Y bueno, no sé si me fui muy rápido o no, pues es un tema eh, que, que es muy interesante realmente. Este, el aspecto de los cuidadores, ¿no? Y a veces el cuidador es la esposa que cuida al esposo o el esposo que cuida a la esposa y es una, pues es un problema muy importante para la familia, ¿no? En general. No sé si quieran comentar algo. ¿Cuánto gana un cuidador formal? Pues varía, ¿no? Varía porque, pues hay, les digo porque he investigado y en lo personal, y hay agencias de personas que acaban de terminar la carrera de enfermería con muy poca experiencia para cuidar a un paciente y cobran, pues sí, económico, digamos, entre comillas, porque cobran 12 horas por 700 pesos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no sabemos la capacidad que tiene esa persona. Les voy a contar una anécdota de una persona que tuvo la necesidad y contrató a una persona con esta formación, ¿no? Entonces, era un muchacho recién egresado de la carrera de enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM y tenía que cuidar a su papá de esta persona. Entonces se le hizo fácil y su papá tenía problemas de insuficiencia renal y tenía también problemas a nivel de encefalopatía renal. Entonces estaba muy agitado el señor y entonces al chico se le hizo fácil, lo puso en la silla de ruedas y así como iba de agitado, no previó el asegurar que la persona no se fuera a caer de la silla, lo sacó a la calle y se cayó la persona, se lastimó mucho la persona. ¿Y qué hicieron los familiares? Lo disculparon, lo disculparon porque a veces pensamos que nos están haciendo un favor cuando estamos pagando a un paciente, bueno, cuando estamos pagando, perdón, a un cuidador, pero también tienen ellos que tener responsabilidad y no exponer a nuestro familiar a una situación de riesgo, ¿no? Entonces, les digo, van desde estos que cobran 750 hasta personas que les cobran 100 o 150 pesos la hora de cuidado. Sí es algo oneroso para muchas personas, pero también es importante la parte que les decía de la organización de la familia para que todos ayudemos, ¿no? Ya sea con dinero, ya sea con ofrecerse y cuidar una tarde al familiar y dejar que la persona que está al cuidado se vaya a tomar un café, se vaya al cine, se vaya a cortar el cabello sin preocuparse de que dejó a la persona y hacerle de su conocimiento de que no es nada más su responsabilidad, ¿no? Como hija, como esposa, etcétera, sino que hay otras personas que también pueden hacer esta actividad. No sé si hay otra pregunta. Fue la única Sí, que vi. perdón, Rebeca, sí, nos están preguntando qué es el señor Roberto Madruga, qué es mejor Ajá. para un adulto mayor, un geriatra o un gerontólogo. No, evidentemente un geriatra, ¿no? Porque les decía, un geriatra se formó primero como médico y después estudió una especialidad en geriatría. Hizo medicina interna,
de los primeros geriatras que salieron y después hizo geriatría. Y un gerontólogo es un licenciado en gerontología que tiene conocimientos del área de la salud, pero eh, no es un médico, es una persona que se dedica a ver, les decía, el bienestar físico, social y mental del adulto mayor y ofrecerles alternativas, pero no es médico. Entonces, lo ideal es que vean al geriatra, que el geriatra a la mejor los contacte con algún gerontólogo y entonces el gerontólogo pueda tener esta interacción más directa con ustedes como familia y puedan ir haciendo algunas adecuaciones y algunas sugerencias de arreglos en cuestión del cuidado del paciente, ¿no? Mm. ¿Alguna otra pregunta? Permíteme. Bueno, nos preguntaban también si teníamos información de cursos que den el Seguro Social. Yo honestamente no tengo información. Sé que sí dan, como mencionaba Rebeca, no sé si tú les tengas alguna información en Ajá. qué departamento pueden. Pues puede entrar a la página del Seguro Social y ahí tiene los cursos que da y generalmente son sin costo, que ese es pues un gran apoyo para todos. Y bueno, pueden acceder a ellos como, digo, ya sea como forma de obtener un ingreso extra o si tienen ya la necesidad de por algún familiar tener que tener la capacitación como profesional en el cuidado. Pero en la página del Seguro Social está los programas y hay varios, no nada más bueno, sí del cuidador, pero hay varios enfoques, a eso me refiero, ¿no? El cuidador en cuestiones también de cuidados tanatológicos, de cuidados, porque no es lo mismo cuidar a un paciente con demencia que cuidar a un paciente con cáncer, que cuidar a un paciente con fractura de cadera, o sea, no es lo mismo, no se puede generalizar, ¿no? Tienen muchas diferencias, ¿no? Eh, el estar en contacto también con el de rehabilitación, ¿no? Y ver si se fracturó la cadera, qué hay que hacerle, cómo hay que moverlo, etcétera, si está posoperado, ¿no? O sea, es un mundo de posibilidades a las que se tiene que enfrentar el cuidador y es importante que nosotros le digamos, bueno, estas son las condiciones que yo necesito que hagas tú porque esto es lo que dijo el doctor, ¿no? Digamos, es como el cuidador es como el ejecutor en el hospital, que sería la enfermera de las indicaciones del médico, pero del médico geriatra. Y en su caso, el apoyo con el fisioterapeuta, con el psicólogo incluso, ¿no? Porque los pacientes muchas veces ya cuando están en esta situación en el que necesitan cuidado tan personalizado, pues también entran en periodos de depresión importantes, ¿no? Que es una característica en el adulto mayor, por muchas cuestiones que no podríamos enumerar en este momento, pero empiezan con periodos de depresión y hay que también estar al pendiente de cualquier síntoma en este sentido. Rebeca también nos está preguntando Norma Telles que si un cuidador informal toma cursos, puede nombrarse cuidador formal. Claro, claro, porque bueno, les dan una constancia, por eso les decía, puede ser útil, ya sea para tener un ingreso extra si quieren trabajar de cuidadores o para tener los conocimientos necesarios para ser cuidadores. Sí, igual nos pregunta que si un Algunos, cuidador informal, ajá, que por qué lo equiparan como con una enfermera, que incluso hasta para efectos de honorarios, que si se puede hacer como un símil, digamos, que si tienen alguna, pues sí, se pueden equiparar, digamos, las funciones. pues creo que, bueno, evidentemente creo que no podremos comparar a una enfermera con un cuidador, ¿no? Y menos una licenciada en enfermería egresada de cualquiera de las instituciones que imparten esta licenciatura, porque, bueno, tiene un conocimiento mucho más amplio que un cuidador, ¿no? Un cuidador, pues nada más es
conocimientos básicos de algunas, digamos, estamos en el camino de la profesionalización del cuidador, pero todavía no podemos equiparar la actividad de una persona que estudió enfermería 3 años a una persona que tomó un curso de 5 semanas, 6 semanas, que ya puedan hacer las mismas actividades. Obviamente, ¿no? A lo mejor los enseñarán a inyectar, los enseñarán a administrar medicamentos de otras formas, pero no tienen las mismas características profesionales que una enfermera. Lo que sucede es que, vuelvo a repetir, estas agencias contratan a personas recién egresadas de la carrera de enfermería con muy poca experiencia en el cuidado de los adultos o en el cuidado de una persona con discapacidad. Y entonces ellos los contratan porque tienen la función de que llegan y le cambian el pañal al paciente, lo bañan, le lavan los dientes, o sea, llegan a hacerle las cosas que el paciente no puede hacer. Pero de ahí, incluso el licenciado en enfermería no tiene la capacidad de hacer la estimulación cognitiva. Parecería absurdo, ¿no? Pero es importante hacer la parte de la estimulación cognitiva del adulto. Entonces, los licenciados en enfermería no, porque, digamos, no están enfocados a esta área, ¿no? Entonces, el cuidador, pues tendrá ese beneficio extra, ¿no? Ya tomó un curso donde le van a también a poder dar herramientas para que pueda facilitar el ejercicio cognitivo del adulto mayor. Pero la enfermera ni que haya salido con mención honorífica de la carrera, tiene como las características para cuidar, para ser cuidadora recién egresado. Cada profesión o eh, ¿cómo se llama cuando no es profesión? Cada oficio tiene un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Y entonces nos debemos de fijar en eso cuando contratamos a una persona. Si es una enfermera, pues cuál es su perfil de egreso de esta persona, ¿no? ¿Para qué está capacitada esa persona? ¿No? Para poner soluciones, para, este, no sé, digo, por decirles algo. ¿Y cuál es el perfil de egreso de un cuidador? Ah, bueno, pues tiene la capacidad de movilizar a un paciente, de bañarlo. Eso no quiere decir que la enfermera no, pero el enfoque de la enfermería es más hacia las áreas hospitalarias que hacia el hogar del paciente, hacia permanecer en el hogar del paciente. Entonces, no podemos equiparar ni su actividad ni su salario. Vuelvo a repetir, esto que sucede con las agencias, eso ahí tienen que tener mucho cuidado cuando contratan a alguien de una agencia, Sí, ¿no? incluso mencionas y viene, aquí también nos hacían la pregunta de si consideras que es necesario hacer algún contrato, ya sea con una enfermera o con un cuidador, y bueno, mencionabas que sí era importante, ¿no? Sí, sí, bueno, pues finalmente es un empleado que yo estoy contratando y entonces yo me tengo que comprometer a algo y él también se tiene que comprometer a algo, ¿no? Y bueno, no olviden que siempre es bueno, la verdad es que las cámaras de vigilancia ya no son tan caras como antes, tener siempre una cámara de vigilancia, porque de verdad es que lo hemos visto en las redes sociales, cómo abusan de las personas, ya sean niños, discapacitados, adultos mayores, eh, precisamente porque no tienen la formación, sino porque era la persona que me venía a ayudar a hacer la limpieza y pues yo tuve necesidad y le dije, bueno, pues se puede quedar a cuidármelo tantito. Bueno, sí, váyase, pero entonces vamos agarrando esta cuestión de improvisar cuidadores, ¿no? Bueno, y a veces hasta los familiares también hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Ujú. ¿Algo más? Mm, no, creo que ya serían todas. Bueno, aquí tenemos una pregunta interesante que te hace Socorro, que ¿qué recomiendas cuando los hijos no quieren apoyar al adulto mayor, señalando que fue un padre ausente? Pues ahí sí es un poco problemático porque en el sentido legal, los padres pueden demandar a los hijos por pensión alimenticia y por atenciones y cuidados, siempre y cuando ellos hayan sido proveedores
y ellos hayan estado presentes en la familia. Y legalmente el hijo está obligado a pasarle pensión al papá y estar al pendiente, o a la mamá, y estar al pendiente de ellas, de ellos. Pero si ha sido un padre ausente, pues esto ya queda más bien a la voluntad y a la buena y a la caridad hasta cierto punto, por decirlo de alguna manera, a la benevolencia de la familia que quiera apoyar pues, a esta persona, ¿no? Sea padre o madre, que quieran apoyarlos en cuanto al cuidado. Y vuelvo a repetir, y más si fue un padre ausente, si fue un padre presente, que suele ocurrir, que fue un padre presente y los hijos no quieren hacerse cargo de, pues entonces hay que irse a la parte legal y demandar por pensión alimenticia, que incluye cuidados, ¿eh? Incluye cuidados. Ujú. Así es. Bueno, pues creo que vamos a ir cerrando, Rebeca. Yo les puse por ahí en el chat, les voy a volver a copiar un link para que nos hagan favor de contestar una encuesta. Y de hecho les comento, si alguno está interesado y también a los que contesten la encuesta y si están interesados les puedo enviar, nos hizo favor, nos mandó una persona que ella da un curso de cuidados para el adulto mayor, este, que se los compartiera, tiene un costo, pero bueno, yo se los comparto, lo pueden revisar si les interesa y si quieren adquirirlo, ella me ofreció que podía hacer algún descuento, digamos, para los que participaron en este webinar. Les voy a compartir por ahí a sus correos, a los que me hagan favor de contestar la encuesta. Les digo, la puse aquí en el chat la liga, los manda directo, son unas cuantas preguntas en relación a la sesión. Y también les voy a compartir otra persona también que ya lo que se dedica es a hacer material para estimulación cognitiva, que pueden también utilizarla para lo que mencionaba Rebeca de alguna estimulación en la parte intelectual de los adultos mayores con los que tratan. Y bueno, a uno mismo le puede servir, ¿no? Pero para que, si gusta revisar el material, yo se los hago llegar este, al correo o vía WhatsApp y pues para que lo revisen y está por ahí siempre nos es útil contar con información y ahí están también los cursos como mencionaron del Seguro Social, del INAPAM que también ofrece cursos para cuidadores y pues a seguir aprendiendo de estos temas. Yo te agradezco mucho, Rebeca, que nos hayas acompañado y les agradezco mucho a todos. Si ya no hay más preguntas, nos despedimos y pues los mantenemos informados para los siguientes webinars que vamos a estar presentando. Ya nada más nos queda uno que es el próximo lunes, porque después ya se nos vienen muchos compromisos navideños y de fin de año, pero seguiremos en contacto y les agradecemos su presencia. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por atender. Que pasen buena noche. Galván. Gracias, doctora Galván. Hasta luego, señora. Gracias, Hasta muchas luego. gracias, Buenas noches. Rebe y Aurora. Gracias. Buenas Sí, noches. hasta Buenas luego. noches.